Los concejales de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo y José Eduardo Ramírez, han convocado hoy a los medios de comunicación para informar sobre las mociones que van a defender en el próximo pleno del próximo miércoles 26 de febrero. Una de las iniciativas está relacionada con el certificado de residencia y la otra está referida a las sanciones a las entidades bancarias que tengan sus viviendas permanentemente desocupadas. Muy bien, Nueva Canarias agradece la presencia de sus medios aquí para que nosotros les expliquemos las dos mociones que vamos a defender en el próximo pleno municipal que se celebrará este miércoles. No sin antes hacer la salvedad de que que les habla no va a poder estar presente en el pleno porque ya lo que etiquetamos como una gamberrada en su momento, que fue modificar el calendario sesional de los plenos de este ayuntamiento, a pasarlo de los viernes a los miércoles, tenía la intención de obstaculizar el trabajo de la oposición y efectivamente hasta ahora lo hemos resuelto viviendo en el aeropuerto. Pero ahora es imposible por la sencilla razón que yo ese mismo día tengo que intervenir defendiendo la posición de los nacionalistas canarios en el Pleno de los Diputados en el debate de la nación española. De forma que lamento profundamente que al final hayan conseguido llevarse el gato al agua en esta medida que etiquetamos en su día de gamberrada y lo vuelvo a repetir. Habrá alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas del Partido Popular en el Congreso de los Diputados el miércoles, porque debe ser que en los sitios donde mandan no se hacen esas cosas a sí mismos, ¿no? Lo cual no impide que Nueva Canarias vaya a estar perfectamente representada por José Eduardo Ramírez, que tendrá más trabajo del habitual, porque generalmente no lo compartimos, pero la posición que llevará será inequívocamente la de la organización, que es de lo que se trata. Vamos a llevar dos mociones fundamentalmente, yo les explicaré la primera, después explicará mi compañero José Eduardo Ramírez la segunda. La primera tiene relación con el certificado de residencia, la obligación de la exigencia del certificado de residencia para que los canarios tengamos derecho a la subvención para el transporte marítimo o aéreo en nuestras comunicaciones con el Estado. Esta es una medida, si hay una medida que ha ofendido la dignidad de los canarios, además de otras muchas, pero de una forma especialmente sensible es esta, ¿no? Los canarios paseando por esos aeropuertos con un papelito extra donde se supone que lo que hay es una presunción de culpabilidad de una especie de fraude que se supone que cometemos los canarios cada vez que viajamos. Yo en mi condición de diputado le he preguntado por escrito reiteradamente a la ministra de Fomento que nos explicase qué tal habían ido las investigaciones después de semejante medida, cuál es el fraude detectado y sobre todo a quién es imputable. Y todavía no he conseguido que me conteste. Hemos vuelto a formular las preguntas y dice, bueno, ya que ha anunciado que en el mes de noviembre van a acabar con esto, quiere decir que usted ya tendrá los datos, ¿no? Bueno, la cuestión final es que no me van a contestar. No me van a contestar porque el fraude no lo cometemos los canarios. Si lo comete alguien y fuese alguna compañía de transporte, que parece ser, la pregunta es por qué cargamos con esa responsabilidad los que tenemos que ir con un papelito en la mano, de una forma vergonzante, y que en muchos casos, como hablábamos antes, le ha destrozado la familia, las vacaciones a familias completas, porque claro, al final falta uno de los papeles, ¿no? Este tipo de cosas. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a plantear es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, su pleno, se dirija al Ministerio de Fomento para rechazar la noticia de que en noviembre se acabará esto del certificado de residencia, cuando sabemos que hay compañías que ya tienen esto resuelto desde hace meses. Por lo tanto, lo que planteamos es que esta decisión se tiene que tomar antes del mes de julio de este año, por la sencilla razón de que es cuando la gente empieza a viajar más por el tema vacacional, y se trata de acabar con esta ofensa colectiva que se ha cometido con los canarios, y además tienen la obligación de suministrarnos la información, que también lo planteamos en la moción, para que nos expliquen qué es lo que han detectado después de esta tremenda decisión. Eso es una de las mociones que vamos a presentar. La otra tiene que ver con un asunto muy importante, que es el de la vivienda vacía, que les explica José Eduardo Ramírez. La segunda moción que vamos a presentar efectivamente tiene que ver con la vivienda vacía o los inmuebles desocupados permanentemente.
Como ustedes saben, hubo un momento en que el tema de los desahucios estuvo mucho en el candelero, sobre todo por el trabajo que hicieron las plataformas de afectados por la hipoteca, que pusieron este tema en la calle y en los medios de comunicación, pero lejos de haberse resuelto el problema, nosotros lo que hemos detectado es que el problema continúa. Según datos del propio Gobierno de España, en el año 2012 se produjeron unos 30.000 desahucios a lo largo de todo el año. Si ustedes hacen el cálculo, estamos hablando de casi 100 desahucios diarios en el Estado español. Nos parece que son datos absolutamente gravísimos. A eso le tenemos que añadir que el Estado español vive ahora mismo una situación absolutamente anómala en el contexto de la Unión Europea. Estamos hablando de uno de los estados en donde más viviendas vacías hay con respecto a la población, con respecto al censo total de viviendas. Estamos hablando de un 13,7% de viviendas vacías. Eso no ocurre en ningún lugar del Estado español. De esas viviendas vacías, mayoritariamente están en manos de las entidades bancarias, la mayoría de ellas, como ustedes saben, también rescatadas con dinero público. Viviendas vacías que están manteniendo las entidades bancarias, o bien esperando que suban los precios de la vivienda, o ofreciéndolas al mercado, pero con precios que no son asequibles para la mayoría de los ciudadanos. Es decir, están cubriendo una función sobre todo especulativa, en contra de lo que dice la propia Constitución, que dice que la vivienda tiene que tener, la propiedad de la vivienda, una función social. A eso le tenemos que añadir que el censo de viviendas sociales en el Estado español es solo de un 2%, es decir, muchísima gente demandando viviendas, y las viviendas sociales en el Estado español solo son de un 2%, también de las más bajas de la Unión Europea. En el caso del Gobierno de Canarias, además, tenemos que añadir que, según las preguntas que hizo Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, hemos detectado que hay 379 viviendas de protección oficial terminadas, acabadas y vacías, que no se lo han ofrecido todavía a los ciudadanos. Nos parece también eso gravísimo. De esas 379, 49 están en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, hemos detectado que hay otras 54 viviendas, concretamente una promoción en Las Torres, que también está terminada y que no se ha puesto a disposición de los ciudadanos y que no están en esta respuesta que nos dieron. Por lo tanto, hay muchísimas viviendas vacías en Las Palmas de Gran Canaria. Sabemos que los datos reconocidos por el Gobierno de Canarias son 379 viviendas vacías. Lo que nosotros le proponemos al Ayuntamiento, que es verdad que tiene unas competencias limitadas en cuanto a esta cuestión, ya en su momento presentamos 2 mociones en diciembre del año 2012, en febrero del año 2012, hace ya 2 años, y en octubre del año 2012 presentamos 2 mociones, una sobre viviendas vacías y otra sobre desahucio. En la moción que presentamos sobre viviendas vacías, que nos la aprobaron, lo que le solicitamos al Ayuntamiento es que tuviera el conocimiento de cuántas viviendas vacías había en Las Palmas de Gran Canaria para poder actuar sobre ellas, es decir, con medidas ya sea de fomento para ponerlas en el mercado, o coercitivas, sancionar a aquellos que tuvieran viviendas vacías de manera injustificada y no las pusieran en el mercado sabiendo la situación que estábamos viviendo. Esa moción fue aprobada por unanimidad, pero no se ha hecho absolutamente nada que nosotros tengamos conocimiento. Volvimos a presentar en octubre otra moción al respecto, en donde hablábamos ya con medidas más concretas, como aquella de que el Ayuntamiento, en aquellas entidades que tuvieran viviendas vacías o que estuvieran haciendo desahucios que nosotros consideramos injustificados, pues pudiera retirar el dinero de las cuentas de esas entidades bancarias. También se nos aprobó y no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Es verdad que se sacó una guía que se está repartiendo a muchos ciudadanos, en donde tienen, digamos, lo que deben hacer, cuáles son sus derechos si van a ser víctimas de un desahucio, pero que sepamos, eso es lo único que se ha hecho. Por lo tanto, ¿qué promovemos nosotros para el pleno de este mes? Lo que nosotros decimos es, primero, que el Ayuntamiento tiene que tener un plan de vivienda municipal específico, que no lo tiene, en donde se pueda detectar, investigar y sancionar a aquellas personas que tengan, sobre todo entidades bancarias, que tengan viviendas vacías de manera injustificada, que las estén utilizando para especular y no para la finalidad social que deberían tener. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que planteamos es que el Gobierno de Canarias, que está ahora mismo en un proceso de trámite de la nueva Ley de la Vivienda, otorgue competencias a los ayuntamientos, que ahora mismo no las tiene, para poder acometer esa función de inspección y sancionadora en el caso de que así fuera. También planteamos que el Gobierno de Canarias tiene que poner esas 347 viviendas que tiene vacías en el mercado ya. Es decir, no tiene ninguna justificación que viviendas que están terminadas ahora mismo no estén en el mercado o que no estén siendo ofrecidas a los ciudadanos que así lo necesitan. Nos parece absolutamente fundamental que eso ocurra. Y en principio ninguna cuestión más planteamos a la moción.